Nos complace en explicarle el aparato reproductor femenino. Su servidora Susan Gali Mori, mis compañeras Julian Araúz y Karina Tencio. El aparato reproductor femenino es el que se encuentra en el cuerpo de una mujer con el propósito de tener hijos. Este comprende tanto los órganos genitales externos como los órganos genitales internos. Los órganos genitales externos son los labios, el cual contiene 2 huevos de pliegues cutáneos que cubre la abertura de la vagina. El clítoris es el órgano donde se unen los labios y produce el placer durante las relaciones sexuales. Abertura a la vagina, no todos sus genitales externos sin su vagina. Contamos con la vagina, que es un canal del parto, el útero del órgano interno donde el feto crece y se reproduce. El cuello uterino es el extremo grueso y redondo del útero que contiene una abertura para que salga la sangre menstrual y que nazca el bebé. Ovarios, un par de órganos que producen óvulos y hormonas femeninas, y las trompas de falopio, los conductores a través de los que pasan los óvulos para ir desde los ovarios hasta el útero. Ahora le explicaré la función del aparato reproductor femenino. Este permite que una mujer produzca óvulos y tenga relaciones sexuales, proteja y nutra al óvulo fertilizando hasta que se desarrolle completamente y dé a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales denominados gónadas. La mayoría de las personas creen que las gónadas son los testículos, pero los 2 sexos lo contienen. En las mujeres, los gametos femeninos, y en los hombres producen los gametos masculinos, que son los espermatozoides. Cuando una mujer nace, los ovarios contienen cientos de miles de óvulos que permanecen inactivos hasta que llegue a la pubertad. Ya siendo así, las glándulas pituitarias comienzan a generar hormonas que estimulan a los ovarios para producir las hormonas sexuales. El aparato reproductor femenino está conformado por diferentes órganos, unos internos y otros externos. Los órganos internos, como la vagina, el útero, el cuello de útero, las trompas de falopio y los ovarios. La vagina es un conducto cubierto por una mucosa que comunica la vulva, órgano externo, con el cuello de útero. Tiene una apertura de unos 8 a 11 centímetros de longitud y está compuesto por diferentes pliegues. Su función es que recibe el pene con la penetración, recoge el esperma de la eyaculación. Es el canal donde se expulsa el bebé en el momento durante el parto y es la vía de salida de la sangre que se produce durante la menstruación. El útero, también llamado matriz, órgano interno de mayor tamaño, es un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Tiene forma similar a una pera. Su función es que se encarga de albergar al feto y la placenta durante todo el embarazo y consta de 2 partes, el cuello de útero y el seno. El cuello de útero ocupa la parte más inferior y es el que está en contacto con la vagina. Tiene forma cilíndrica y paredes gruesas. Su función es recibir el esperma tras la eyaculación, proyectarlo hacia la cavidad del cuerpo de útero para lograr la fecundación. Las trompas de falopios o trompas uterinas son 2 conductos ubicados a izquierda y derecha del cuerpo de útero que lo unen con los ovarios. Tiene unos 10 centímetros de largo. Se encarga de transportar el óvulo que se desprende de los ovarios, transporta los espermatozoides hacia el óvulo para que intenten fecundarlos. Si el espermatozoide logra llegar, entonces se encarga de desplazar al óvulo fecundado hacia el útero para que se implemente en la pared. Los ovarios. Glándulas sexuales femeninas, 2 en formas ovaladas y unos 3 centímetros de tamaño, ubicada al final de cada una de las trompas de falopio, en cuyo interior se encuentran los óvulos. Dentro de los óvulos se encuentran 2 zonas, la corteza ovárica, que es donde se maduran los óvulos y se producen las hormonas sexuales, y la médula, que es la zona interna de tejido conectivo que en su interior acoge los vasos sanguíneos y linfáticos.
Los ovarios están protegidos por la fibra de las trompas de falopio y sujetos al cuerpo de útero. La función del aparato reproductor femenino es que permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutra al óvulo fertilizado hasta que se desarrolle completamente y dé a luz. La reproducción sexual no sería posible sin los órganos sexuales denominados gónadas. Cabe destacar que estos órganos los contienen las mujeres y los hombres, pero con nombres diferentes y función diferente. Las gónadas en las mujeres son los ovarios, que producen gametos femeninos llamados óvulos. Cuando una mujer nace, sus ovarios contienen cientos de miles de óvulos que permanecen inactivos hasta que inicie la pubertad. En la pubertad, las glándulas pituitarias, que se encuentran ubicadas en la parte central del cerebro, comienzan a generar hormonas que estimulan los ovarios para producir hormonas sexuales femeninas y el estrógeno. La secreción de esta hormona hace que una niña se desarrolle y transforme sexualmente madura en una mujer. Hacia el final de la pubertad, las niñas comienzan a liberar óvulos como parte de un periodo mensual denominado ciclo menstrual, que permite que una mujer en el ciclo menstrual pueda quedar embarazada. También te ayuda a saber tu estado de salud y te permite mantener la higiene. El proceso de fecundación. El proceso de fecundación se da cuando un hombre y una mujer mantienen relaciones sexuales y éstas se encuentran en sus días de ovulación. A partir de esta relación sexual, alrededor de 300 millones de espermatozoides llegarán a la vagina, donde deberán fluir o morirán en el ambiente ácido de la vagina. Luego de allí viajarán al cérvix, el cual siempre se mantiene cerrado, pero gracias a la ovulación se abrirá por unos días y dará paso a los espermatozoides. Luego estos espermatozoides deberán llegar a la mucosa cervical, la cual tiene una consistencia acuosa con el fin de ayudar a los espermatozoides a que sigan su camino hacia el útero. Pero muchos de estos espermatozoides morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos continuarán su travesía. Ya dentro del útero existen contracciones que ayudan al espermatozoide a seguir su camino hacia el óvulo. Muchas veces las células del sistema inmunológico de la mujer confundirán a los espermatozoides con invasores, matando a millones de ellos. Luego, la mitad de los espermatozoides entrarán a la trompa de falopio vacía y los demás entrarán a la trompa de falopio que tiene el óvulo no fecundado. Allí solo algunos perdurarán, mientras pequeños cilios empujan al óvulo para continuar hacia el útero. El espermatozoide deberá alcanzar al óvulo, aunque algunos quedarán atrapados en la cilia y morirán. El espermatozoide llegará al óvulo, donde llegarán cientos de miles que deben alcanzar la capa exterior del óvulo o zona pelúcida. La zona pelúcida tiene como fin evitar la entrada de más de un espermatozoide para que se dé la fecundación. Un solo espermatozoide se adherirá a la membrana ovular, donde se fusionarán dentro del óvulo. El material genético se esparce creando un pronúcleo más y dando la fusión de los dos grupos de cromosomas, dando fin al proceso de fecundación. Este nuevo ciclo se dará donde da inicio a la nueva vida de un ser humano. Importancia del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino trabaja en conjunto con el aparato reproductor masculino para fomentar la procreación. En esto trabajan sustancias muy importantes como lo son las feromonas, las hormonas y los fluidos. Gracias a la diferencia entre caracteres sexuales podemos decir que podemos procrear una nueva vida. Es importante saber que el camino hacia la fecundación es como una carrera en la que solo el espermatozoide más hábil podrá llegar a ser capaz de llegar a la meta y ganar el campeonato. Pues efectivamente algo así. Muchos espermatozoides inician la carrera,
pero solo uno es el elegido para fecundar. Dentro de las enfermedades que podemos mencionar en el sistema reproductor femenino, podemos mencionar el cáncer. El cáncer es una enfermedad que se puede representar en el sistema reproductor femenino de diferentes formas, como lo son el cáncer de útero, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario, el cáncer de vagina, el cáncer de vulva. También podemos mencionar otra enfermedad que se representa en el sistema reproductor femenino, sería la endometriosis. Esta es una enfermedad que ocurre cuando se van formando capas de tejidos en el útero y se van creciendo hacia otros órganos. Esta enfermedad puede presentar síntomas como lo son dolores de pelvis, dolores de abdomen, menstruaciones muy dolorosas, sangrado fuera de los ciclos menstruales, síndromes de adherencia. Cistitis intersticial. Esta enfermedad ataca los órganos reproductores femeninos. Esta condición ocurre cuando la vejiga o el área alrededor de la pelvis experimenta dolor crónico, lo que resulta en una incomodidad constante. Las mujeres con esta enfermedad a menudo sienten la necesidad de orinar. Hay malestar o dolor en el abdomen de la pelvis. Infecciones de transmisión sexual, ITS. Esta otra enfermedad del aparato reproductor femenino puede aparecer durante las relaciones sexuales. Las mujeres que contienen relaciones sexuales sin condón con otra persona de ITS se infectará con esta enfermedad. La misma, cuando padecen las mujeres embarazadas, pueden causar un impacto grave en el feto. Conclusión. Hemos concluido con esta información que el aparato reproductor femenino, al igual que el masculino, contienen órganos sexuales o reproductores con la misma condición orgánica que distinguen al macho de la hembra. A su vez, se analizó las dimensiones, los procesos, ocupación y actividades del sistema reproductor como sus funciones, ya que son importantes para el ser humano, y conocer más a fondo sobre la función que realiza cada uno de ellos, al igual la importancia que tiene y tomar en cuenta cada uno de ellos. La estructura y la forma son diferentes, pero ambos están diseñados específicamente para producir, nutrir y transportar el óvulo o espermatozoides. Esta es una de las maravillas con las que Dios ha creado al hombre y a la mujer, y saber que todo ser vivo se reproduce.